Abre tu Biblia en Génesis capítulo 28, voy a intentar ser bastante breve. Génesis capítulo 28 a partir del versículo de número 10. Y si lo tienes, dime amén. Amén. ¿Habéis traído las Biblias? Levanta tu Biblia ahí donde la tienes. Si hay alguien a tu lado que no tiene Biblia, comparte la Biblia con esa persona. Y quién sabe, podrías sembrarle una, recibir una Biblia y dar una Biblia de Navidad. Es un buen regalo. Amén. Así que si conoces a alguien que no tiene Biblia y no sabes qué regalarle en Navidad, es una muy buena idea que le regales una Biblia. Vamos a ponernos de pie, hacer la declaración de la Biblia. Levanta tu Biblia bien alto y repite conmigo. Bueno, ya lo sabéis. Esta es mi Biblia. Vosotros, la palabra. Yo soy. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a leer sobre un fragmento de la historia de Jacob. Jacob es uno de los personajes favoritos de mi sobrino de la Biblia, después de José. José es su personaje favorito, le encanta la historia de José a Daniel. Y también le gusta a Jacob, ¿por qué? Porque era el padre de José. Y entonces Daniel, cuando ponemos la película de José, que la pedía una y otra vez, él quería adelantar toda la película porque no le gustaba la parte en la que José sufría. Él quería llegar al final en el que Jacob y José se encontraban y decía, tía Debbie, entonces José está vivo, José está vivo. Y Jacob lloraba de alegría. Luego me miraba y decía, tía Debbie, tú estás viva. Y Bobó Meriño llora de alegría que estás viva. Y yo, sí, Daniel, estoy viva, gloria a Dios. Y ya lo he hecho mucho de menos. Hoy hemos hecho una videollamada y digo, Daniel, ¿cuándo vuelves a España? Y dice, mañana, tía, voy a coger un avión pequeño y voy para allá. Así que Jacob, uno de los personajes favoritos de mi sobrino. Capítulo 28, versículo 10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. Presta atención, ¿vale? A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Repite conmigo, reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Repite conmigo, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Mira al que está a tu lado y dile, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Declaramos eso sobre tu vida. El Señor no te dejará hasta que haya terminado de darte todo lo que te ha prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo,
qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Repite conmigo, casa de Dios, la puerta misma del cielo. Versículo 18. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, repite conmigo, Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces tenemos aquí a Jacob. Él estaba huyendo de su hermano. Había tenido una pelea con su hermano porque lo había engañado. ¿Para qué? Para obtener la bendición de su padre Isaac. Isaac tenía una bendición para el hermano de Jacob, Esaú. Y en ese momento Jacob engañó a su hermano, se vistió como si fuera su hermano, se acercó a su padre Isaac, que estaba casi ciego, y logró que su padre pensara que era su hermano para robarle la bendición, y declaró la bendición sobre Jacob, que realmente al final era parte del plan de Dios, pero en ese momento lo que Jacob hizo no estaba bien. Jacob todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor. Él estaba un poco desorientado, él quería la bendición, pero todavía no se había encontrado personalmente con el Dios de la bendición. Y hay muchas personas que llegan a la iglesia, llegan a la casa de Dios y vienen desorientados. No saben dónde están, no saben hacia dónde van, no saben ni siquiera qué es se quedan así como, ¿qué está sucediendo aquí? Y yo creo que Jacob estaba un poco desorientado. Él quería llegar a su propósito, pero lo estaba intentando hacer por sus propios medios, cuando Dios es el Dios que hace todas las cosas perfectas, no a nuestra manera, sino a su manera. Si él estaba un poco desubicado, sin saber muy bien, entonces en ese momento salió y él estaba buscando su propósito, estaba huyendo y estaba buscando su propósito. Pensando en que él pudiera estar un poco desorientado, quería poner un ejemplo para vosotros. Y es que en el hospital muchas veces nos llegan ancianos desorientados. Y entonces cuando nosotros vemos una persona que está desorientada, lo primero que queremos saber para preguntarle son 3 cosas. Le preguntamos en el hospital, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes quién eres? Le preguntamos, dime tu nombre y tus apellidos para ver si está orientado en persona. Le preguntamos, ¿sabes dónde estás? Para saber si está orientado en lugar. Y le preguntamos también, ¿sabes qué mes del año es o qué fecha, qué día del mes estamos? Para saber si está orientada en tiempo, persona y espacio. Y eso nos dice mucho sobre el estado neurológico de la persona. Y yo estaba pensando, wow, esto lo podemos aplicar al mundo espiritual también, porque hay muchas personas que están desorientadas físicamente, así en su mente, a nivel cognitivo, pero hay muchas personas que están desorientadas espiritualmente. Puede ser que sepan dónde están, sí, yo ahora mismo estoy en la iglesia, pero no saben dónde están en su vida espiritual, en qué momento, en qué temporada, cuál es el próximo paso que tienen que dar. No saben quiénes son porque todavía no han recibido la identidad después de tener ese encuentro personal con Cristo, de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy llamado, yo soy amado. Y no saben tampoco el tiempo, porque están perdidos en el tiempo y no saben hacia dónde dirigirse. Pero todo eso es traído como provisión por parte del Señor Jesucristo cuando tú tienes un encuentro con Él, que es lo que Jacob necesitaba. Jacob estaba desorientado, pero en ese momento, en esa noche, dice la palabra aquí en el versículo 11 que le encontró un lugar donde acampar.
Repite conmigo, encontró un lugar donde acampar. El versículo 11, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Y el Señor aquí lo que me hablaba cuando estaba leyendo este texto en mi casa es que la iglesia es el lugar donde tú puedes encontrar descanso. El primer lugar donde tú puedes encontrar descanso para tu alma, encontrar lugar donde reposar tu cabeza, porque cuando uno viene desorientado, viene huyendo, viene perdido, lo que necesita es un descanso para el alma. El Señor te dice, estás en el lugar adecuado para reposar tu cabeza. La casa de Dios es el lugar adecuado para traer descanso a tus emociones, a tu alma, a tus aflicciones. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis porque yo, el Señor, he vencido al mundo. Así que descansa tu alma. La iglesia es Betel, porque ¿cómo se llamaba el lugar? ¿Cómo Jacob llamó ese lugar? Vamos a decirlo más firme. ¿Cómo llamó Jacob ese lugar? Betel, que significa casa de Dios. Repite conmigo, casa de Dios. Entonces, la casa de Dios es el lugar para que tú reposes, pero también es el lugar para que tú acampes. Debes aprender a acampar, tener un lugar donde tú te vas a quedar y donde vas no solamente a descansar, sino es el lugar donde vas a habitar para echar raíces y dar mucho fruto. Esta semana nuestros pastores estaban hablando sobre el ejemplo de Rodrigo y Angelita, que están ahí en el centro atrás. Rodrigo y Angelita, ellos vivían lejos de la iglesia, pero cuando la iglesia se instauró aquí como sede en Manises, en Valencia, ellos hicieron todo lo posible por moverse desde donde ellos estaban para estar cerca de la iglesia. Ellos acamparon cerca de la iglesia. ¿Y qué sucedió en ese momento? El Señor trajo la provisión. El Señor les dio un trabajo a nivel profesional tremendo, abrió puertas. Y no solamente eso, el Señor les dio un ministerio que está bendiciendo a muchos jóvenes, niños preadolescentes que están escuchando y creciendo en un ambiente lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron acampar, moverse a donde está la casa de Dios. Cuando tú vas a buscar un lugar para vivir, lo primero que tienes que buscar y pensar es, allí es el lugar donde yo tengo alimento espiritual, porque si es ese lugar, allí me quedaré. Todo lo demás vendrá después, pero el alimento, la casa de pan, debe ser mi prioridad. Amén. Entonces, luego vemos también el versículo 13, que Betel, la casa de Dios, es lugar donde tú tienes revelación del destino del Señor para ti. Versículo 13, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, repite conmigo, abuelo Abraham, y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti, a tu descendencia. Le dice, tus descendientes serán numerosos. Y dice más adelante, tu familia se extenderá al norte, al sur. A todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, tu descendencia. Estaré contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Y no dejaré tu vida hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. En la casa de Dios es donde recibes las promesas y es donde recibes la revelación de tu destino. Es donde se acaba la desorientación. Es donde sabes hacia dónde vas. Es donde Dios te revela el siguiente paso. Es donde Dios te revela dónde tu familia va a ir. Es donde Dios revela tu trabajo. Es donde Dios revela tu futuro ministerial. Es donde Dios revela tu futuro familiar. Es en la casa de Dios. Que la casa de Dios sea el lugar donde quieras echar raíces. Aquí hay muchas personas que ya lo han hecho, pero hay otras también que todavía no lo han hecho, que están así, que vienen, van de vez en cuando. Y es tan importante que sepas que el lugar donde vas a saber tu próximo paso, tu destino, donde Dios te va a hablar, donde Dios se va a revelar a tu vida, es en la casa de Dios,
en Betel. Mira al que está a tu lado y dile: acampa en Betel, y allí encontrarás la revelación del siguiente paso. Y Betel también es el lugar de encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos visto en el versículo 13 mismo que ha dicho el Señor: ¿soy el Dios de tu padre Isaac y de tu abuelo? No, de tu abuelo Abraham. Joel, tú siempre aciertas todas. Entonces, del abuelo y del padre, del abuelo y del padre. Es para ver si no os dormís, que hay algunos que se están durmiendo. Entonces, el Señor le dijo que era Dios de sus antepasados, pero el Señor quería ser Dios de él, de Jacob. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir de la relación que mis padres tienen con el Señor. Mis padres siempre me lo dijeron. Yo recuerdo que ellos me decían: hija, pero tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que orar por ti misma. ¿Por qué? Porque mi salvación no depende de mis padres. Soy tremendamente bendecida en haber crecido en un hogar que honra al Señor y que me ha enseñado los principios de la palabra. Pero la decisión es mía y la relación con Dios es mía, es personal, no depende de ellos. Por eso el Señor quiso revelarse a Jacob y decirle todo esto para que Jacob dijera: ok, ahora sí, he conocido al Señor. No solamente es el Dios de mi padre y de mi abuelo, es mi Dios. Y en ese momento Jacob hizo un pacto con el Señor. Jacob recibió la revelación, se abrieron los cielos, empezó a ver una escalera con ángeles que subían y bajaban. Y dijo: este lugar es Betel, este lugar es la casa de Dios. Y literalmente este lugar es la casa de Dios. Y dice: y este lugar es puerta del cielo. ¿Por qué? Porque ha habido revelación, ha habido una conexión espiritual. Y estaba pensando cuando leía el texto y dije: Señor, pero es que además has ubicado a nuestra iglesia CPN en Valencia, en Manises específicamente, donde está el aeropuerto, literalmente la puerta del cielo. Yo no sé si entiendes proféticamente lo que significa esto. El Señor ha movido su iglesia y la ha plantado aquí, porque esta es la puerta del cielo. Puede ser a nivel físico, pero también lo es a nivel espiritual. Se conecta con todos los países a través de Manises. Valencia está conectado con tantos lugares. Este lugar es la puerta del cielo, es el lugar de revelación, es el lugar donde vas a crecer, es el lugar donde vas a fructificar, es el lugar donde tu familia recibirá bendiciones. Ya ha recibido, pero vendrán muchas más. Tienes que arrebatarlo, tienes que arrebatarlo. Y aprovecha también para cuando tú recibes esa revelación, hacer el pacto que hizo Jacob. Repite conmigo: pacto. Porque Dios es un Dios de pactos. A Dios no le gusta nada cuando uno dice por emoción: sí, yo quiero, y al día siguiente ya no quiere. Tantas personas han pasado, tantas personas aquí en el altar que vienen un día y dicen: sí, unos saltan, y es maravilloso saltar y levantar las manos. Nosotros siempre lo declaramos y así debemos hacerlo, porque debemos exaltar al Señor. Pero que cuando tú levantes tus manos y tú digas: Señor, yo te voy a servir, que lo cumplas, que seas una persona que cumple con lo que dice, que seas una persona de pacto, que seas una persona de compromiso, que seas una persona fiel en lo que dice, que seas una persona fiel como fue Jacob. Y él hizo un pacto aquí y dice así. Luego en el versículo 18: a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Entonces, a partir de ese momento, él hizo el pacto, puso la piedra, y yo entiendo que esa piedra significa la palabra de Dios, el fundamento. Porque cuando tú haces un pacto con el Señor,
lo primero que tienes que hacer es buscar la palabra de Dios y vivir según los principios de la palabra de Dios. El que robaba ya no roba más, el que mentía ya no miente más, el que insultaba a los demás ya no insulta más, el que fornicaba ya no fornica más, el que adulteraba ya no adultera más, el que se drogaba ya no se droga más, el que bebía alcohol ya no bebe más alcohol. ¿Por qué? Porque es una persona que es de pacto y vive según los principios de la palabra de Dios. El evangelio, cuando tú pactas con el Señor, debe haber un cambio en tu vida. No solamente en lo que dices, sino en la manera en la que vives. Hay un versículo en la Biblia que dice: aquel que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Repite conmigo: aquel que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Aquel cristiano que quiere estar cerca del Señor no es un cristiano que vive al límite para ver, uy, esto es pecado, no es pecado, esto es pecado, voy a estar hasta la línea del pecado. No, el cristiano que ama y busca al Señor está tan cerca de la palabra de Dios que dice: Señor, no quiero herir tu corazón, quiero estar cerca de ti, quiero amarte, quiero rendirme, quiero cada día temerte más y honrar tu nombre. Y huye de todo aquello que no agrada al Señor. Una vez escuché un ejemplo, y es que todo tiene como su punto de comparación. Si tú te comparas con el Señor Jesús, que es quien la palabra nos dice que debemos vivir, ¿cómo? Es como si tú pones una oveja que es blanca en medio del campo. Ves la ovejita y ves el campo verde. Te parece blanca, ¿verdad? Pero si tú coges esa misma oveja y la pones en una montaña nevada, el blanco de la lana de la oveja no te parecerá tan blanco, te parecerá más bien amarillo, ¿no? Porque todo depende con lo que tú lo comparas. Si tú quieres compararte con cualquier otra persona, dirás: ay, no, yo soy muy bueno. Pero si te comparas con quien realmente tienes que comparar para ser ejemplo, para seguir al Señor Jesús, vas a decir: Señor, ten misericordia de mí, porque soy hombre pecador y te necesito. Y quiero vivir según los principios de tu palabra. Levanta tu mano ahí donde estás y di: Señor, ayúdame a ser una persona que vive según tu palabra. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona las veces que he ofendido tu corazón y ayúdame a estar cerca de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, puedes tomar asiento. Entonces, una persona de pacto también se llena de aceite, porque dice que Jacob puso la piedra conmemorativa y derramó aceite sobre la piedra. El aceite significa la unción del Espíritu Santo, porque una persona que pacta con Dios vive según su palabra y también se llena del aceite de la unción del Espíritu Santo. Y te digo una cosa: la unción no se puede coger prestada. Tú no puedes querer vivir de la unción de tu marido, no puedes querer vivir de la unción de tu esposa, no puedes querer vivir de la unción de los pastores, porque necesitas tener aceite en tu lámpara con tu vida personal llena del Espíritu Santo. Las 5 vírgenes insensatas quisieron coger aceite prestado, pero no pudieron y se quedaron sin ver al novio. ¿Por qué? Porque estaban distraídas. No te distraigas, busca el aceite, busca la unción, busca la presencia del Espíritu Santo en tu vida, para que puedas tener, para que puedas llenarte, para que cuando el enemigo venga a atacarte tú digas: no importa, resbala, porque estoy lleno del aceite. Estoy lleno del aceite. Cuando venga alguien a decirte alguna cosa, nuestra pastora siempre me dice: hija, tienes que estar en el aceite. Porque viene alguien, a veces usados por el enemigo, o qué sé yo, cualquier cosa que te sucede, y ya te quieres enfadar. Pero si estás en el aceite y fluyes en el aceite, no tienes que preocuparte, estás tranquilo, porque sabes que el Espíritu Santo actuará a tu favor. Amén. Entonces Jacob primero se fundamentó en la roca, que podemos poner que es la palabra de Dios, el fundamento. En segundo lugar,
vertió el aceite sobre la roca, que es la unción del Espíritu Santo. En tercer lugar, dijo, este lugar será un lugar de adoración. En el versículo 20 dice, luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, me provee comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces ciertamente el Señor será mi Dios. Ya no es solamente el Dios de Abraham, de Isaac, ahora también es el Dios de Jacob. Y en esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Entonces, cuando pactas con el Señor, te conviertes en un adorador. Allá donde vas, levantas altar al Señor. Abraham levantaba altar al Señor. Isaac también. Ahora era Jacob. No era solamente mi padre. No solamente mi papá y mi mamá levantarán altar todos los días de su vida. Yo también levantaré altar todos los días de mi vida, hasta que el Señor me lleve. Mi vida será un altar para el Señor. Así como es la vida de mi hermano, mi cuñada, nuestros pastores Diego y Tati, Daniel. Así como será mi futuro marido, así como serán mis hijos. Siempre de altar, no solamente de mis papás. Seguiremos siendo de altar. Y yo espero que tú también, que tus hijos, que tus nietos sean personas adoradoras allá donde vayan. Que sean personas que levanten altar en el instituto, en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Que sean personas de altar en el nombre de Jesús. Amén. Y por último lugar, ya te puedes poner de pie, el equipo de alabanza puede subir. El cuarto punto, y que cuesta a muchas personas de entender, es que una persona de altar es una persona que se compromete con sus diezmos y sus ofrendas. Dice en el versículo 22, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Es un principio bíblico que cuesta tanto a las personas, pero un compromiso. Y esto no es para personas que lleven poco tiempo en CPN o que sean personas que están recientes en la iglesia, que todavía no entienden, pero para las personas que ya conocen el Evangelio y conocen los principios de la palabra de Dios. Los diezmos y las ofrendas son un principio que trae una bendición tremenda a tu vida. Primero, demuestran compromiso, porque alguna vez has visto a un papá. Hay padres que por diferentes circunstancias fuera de los planes del Señor se divorcian y el papá jamás envía dinero a la familia. Hay muchos hijos que crecieron así, y eso que demuestra una falta de compromiso. Cuando tú te comprometes al completo. Y esa es una señal de pacto, entregar al Señor. Y muchas veces tú piensas, wow, pero si yo le doy al Señor una 10ª parte de todo lo que tengo, como ser humano pienso, me voy a quedar con menos. Pero no, porque las matemáticas celestiales nunca van a ser tus matemáticas. Y eso nosotros, muchos de los que estamos aquí, podemos testificar de ello, ¿verdad? Yo no tenía dinero para ir a la universidad, soñaba con hacer medicina, pero no tenía dinero para ir. ¿Por qué? Porque la matrícula son 1,000 euros y no tenía los 1,000 euros. Pero el Señor siempre, a través de mis papás, me enseñó a dar una 10ª parte de todo lo que tenía. Tenía 100 pesetas, porque soy ya mayor del tiempo de las pesetas. No, David, cuando era pequeña eran 100 pesetas. Ya me enseñaban a dar la 10ª parte de lo que recibía el Señor. Y cuando ya pasó a euros también, si tenía 5 euros, 50 céntimos eran para el Señor. Y el Señor abrió las puertas y me dieron la beca completa. No solamente pagaron mi matrícula, cada año me daban recursos para poder continuar estudiando. Estudiaba mucho. A los jóvenes que están ahí, estudiaba mucho, para mantener las notas y poder continuar estudiando y recibiendo los recursos para ello. Pero el Señor siempre abrió las puertas, y hoy en día el Señor me ha dado un trabajo excelente que amo en el 6º mejor hospital de España. Es maravilloso, estoy agradecida al Señor, y sé que el Señor va a abrir muchas más puertas, no solo para mi vida, para tu vida también. Debes aprender a cumplir los principios de la palabra del Señor. El Señor tiene planes para ti. El Señor tiene futuro para ti. Pero no dejes solamente pensar,
como Jacob al inicio, que pensaba en la bendición. Él estaba con la bendición, la bendición, la bendición, pero no se había encontrado con el Dios de la bendición. Y es momento en que no solo pienses en la bendición, sino que tengas un encuentro personal con el Dios de la bendición y pactes con Él. Y una vez pactes con Él, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí donde estás. Podemos tocar perfume a tus pies en mi mayor. Vamos a orar. Si tú quieres en este momento venir al altar y decir: Señor, yo quiero ser una persona de altar. Yo quiero pactar contigo para aprender a ser una persona de altar fundamentado en tu palabra, Señor. Quiero que mis hijos sean personas de altar. Mis generaciones, ven aquí delante y di: Señor, yo me consagro a ti. Yo quiero, Señor, vivir según tu palabra. Señor, no quiero vivir de oídas, no quiero vivir desorientado buscando la bendición. Quiero tener un encuentro con el Dios de la bendición. Y quiero crecer, Señor, y quiero dar fruto, y quiero servirte. Y quiero, Señor, servirte en las buenas y en las malas, no solamente cuando todo vaya bien. Quiero, Señor, estar aquí y dentro de 10 años continuar sirviéndote a ti. Y dentro de 30 años continuar en el altar del Señor. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero enamorarme más. Enséñame a amarte ya.